Bienvenidos a Mapa TV, como todos los martes a las 23 horas, con 6 reiteraciones los demás días de la semana. Hoy invitamos a una filósofa para hablar sobre cómo vivimos los argentinos, los tucumanos, este tiempo de pandemia. No podemos hablar de otra cosa, simplemente porque es el tema del momento, porque hay una infodemia, porque nos encontramos todo el tiempo con gente comentando acerca de lo que nos está pasando y porque a pesar de que se ha flexibilizado, sabemos que es algo absolutamente nuevo y que nuestra realidad cambia día a día. Ruth Ramasco, bienvenida a Mapa TV, un placer enorme contar con tu presencia aquí en nuestro programa. ¿Cómo estás, Ruth? Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y vos? Todo bien. Bueno, contanos, Ruth, ¿cómo estás viviendo esta pandemia COVID-2019? Y si a tu criterio hay un antes y un después, cuando esto se calme y volvamos a la normalidad, ¿qué habrá cambiado? Bien, primera parte, la estoy viviendo con muchísimo trabajo, es decir, todos los trabajos que yo hago se los puede hacer por teletrabajo, entonces realmente creo que doy clase todo el día, que escribo lo que me falta, que hago videos, creo que es todo el día. Pero también lo estoy viviendo así con eso de tener que volverme a identificar a mí misma, porque cuando uno hace un trabajo que implica mucha cercanía y mucha presencia física, esto de hacer todo a distancia es como volver a sentirse. Por ejemplo, ahora, porque estoy viendo más de lejos la cámara, veo mis manos. Cuando estoy enseñando y tengo la cámara acá, habitualmente es como si yo contara con la mitad de mi cuerpo para enseñar solo mi rostro y mi voz, y me hace pensar que será eso. O sea que, bueno, después lo otro, con mucha soledad, por supuesto, porque yo vivo sola, entonces eso es como un reacomodamiento más que importante sí. en muchos aspectos. Si algo ha quedado claro en esta pandemia es que la escuela como espacio de aprendizaje y los maestros o la universidad y los docentes son insustituibles, porque entendemos que en el momento del aprendizaje hay muchas cosas que se juegan. Algo que el docente dice, lo que el alumno responde, que de pronto el que repregunta, un ruido. La dinámica de la presencialidad es muy diferente y esto creo que le está faltando al hecho educativo. Si bien hubo muchas experiencias de educación superior a distancia, ¿qué es lo que para vos se siente mucho como déficit de esta etapa y qué es lo que no se va a lograr en términos educativos con clases totalmente diseñadas a distancia? Lo que se siente mucho como déficit, creo yo, es que los últimos años hemos luchado por objetivar que la educación implicaba metas que no eran solamente cognitivas, metas de socialización, metas de experticia. Esto nos obliga como a intelectualizar la educación. Son contenidos muy apretados, en tiempos apretados, contenidos sin feedback inmediato, cuando por más que haya chicos que tengan las plataformas virtuales,
en mi caso por lo menos, los chicos las suspenden las pantallas porque no les alcanzan los datos móviles de los celulares, suspenden las pantallas, suspenden los audios. Entonces, los contenidos van como siendo casi toda la educación. Un enlatado rígido. Un enlatado de contenidos que solo depende de vos para volverlo más vivo, de vos que no podés detectar en los ojos del otro si lo entiende o no. No tenés todos los alumnos adelante, no conocés cercanías. Además, como hablábamos con un curso, hay muchos acontecimientos de la clase que no los podés producir porque ellos difícilmente pueden conectarse. Entonces nos hemos sentado con un grupo de alumnos y hemos dicho, ¿qué nos falta? No estamos trabajando juntos, están cada uno de ustedes trabajando conmigo. Parcelado. Yo siento que cada clase en la que participa mi hijo es una parcela que lo incomoda y hasta lo petrifica, porque también existe algo que es el miedo escénico que hay que superar, digamos. Básicamente no todos los docentes están acostumbrados a salir en cámara, entonces hay en la mediatización de la clase una sensación nueva, una timidez nueva que vencer, un prejuicio nuevo que vencer. ¿Qué opinás acerca de eso? Sí, yo siento que, bueno, por más que uno no tenga miedo escénico, porque yo no lo tengo, sí siento que tiene mucho de ficción para mí el tener que estar hablando mirando mi imagen, cuando en realidad lo que uno mira es rostros, escucha voces, el solo hecho de que haya hiatos, aunque sea de segundos, entre el momento en que algún estudiante decide prender el micrófono y hablar, y el momento en que habla, ya hace que deje de ser al ritmo que uno lo hacía. No se ven entre ellos, por más que vean los cuadritos de la pantalla, no es lo mismo que estar dándose vuelta, mirando, es decir, toda la parte física que nos integra de otra manera se ha perdido. Y una cosa que yo discutía mucho con mucha gente, ¿por qué estamos tan cansados cuando salimos de ahí o de reuniones de decisión? Porque solamente contamos con nuestra cabeza para descifrar un montón de cosas que antes era nuestro cuerpo entero el que descifraba. Yo descifraba los rostros, las estrategias de poder, la timidez, las alianzas. Nada de eso tengo solo esto. Recargado. Es recargado, me canso. Yo decía en reuniones, qué sé yo, de directores, ¿por qué he salido tan cansada? He vivido yendo a estas reuniones, porque solo cuento con esto. Bien. No cuento con la intuición. Entonces estamos quitándole a la educación la intuición. Y eso no es poco. Un elemento centralísimo de la educación. Sí. Además hay algo que me preocupa mucho, que es que esto ha desnudado una brecha enorme, que sabíamos los argentinos que existía, pero que ante el aislamiento social preventivo y obligatorio se ha hecho como inevitable, la brecha digital. El niño o el papá que no tiene un celular para prestarle a su hijo para que tome la clase, el alumno que no tiene datos, como vos decías, el que no tiene los recursos de infraestructura tecnológica en casa, o la posibilidad del acompañamiento, que tan importante es, el lugar, el espacio, el silencio, el turno para usar los recursos. ¿Cómo se vive esto? Claro, se vive en la universidad pública, yo te diría en la universidad pública con lo que yo veo de mis nietos. En la universidad pública, nosotros, por ejemplo, en filosofía, los alumnos nos han pedido que no hagamos clases que supongan la interacción presencial en tiempo real, porque no pueden contar con redes en ese momento o no pueden contar con el recurso. Entonces hemos tratado de hacerlo de otra manera. Entonces, y eso nos ha creado un montón de dificultades en aras de tratar de ayudarlos, y en aras que de todas maneras tampoco podemos crear una inequidad efectiva. Entonces tenemos que pensar otros recursos para aquellos que no integrar a las clases de ninguna manera. Exacto, ¿verdad? Los que absolutamente quedaron caídos del mapa. Afuera, claro, totalmente afuera. Y con los que están bajo la atención de los padres, eso que yo converso con mi hija,
Ser profesor es ser profesor. Entonces, hay una cosa que la mejor buena voluntad del padre no puede suplir. No tiene el saber ni la experticia para esa situación. No se trata de solo querer hacerlo o no querer hacerlo. No, y tener la mejor voluntad o incluso tener muchos recursos a nivel de su propia formación profesional. O tiempo. No es un maestro. O como me dicen algunos que que han estado trabajando todo este tiempo. Vengo de trabajar como médico, como enfermero, vengo y me esperan mis hijos cuando yo ya no puedo más. Exactamente. Entonces, se oye mucho los roles y además crea un plus de vínculo que tiene una carga que no debiera tener. Un vínculo filial. Pienso que el vínculo filial tiene que ser el vínculo papá-mamá y no el vínculo maestro. O sea, yo me vuelvo loca, absolutamente loca, tratando de enseñar un tema que ni yo entiendo, con una matemática que nunca conocí a mi hijo que está cursando quinto grado. Ahora, creo que es una situación que ha movido muchísimo a la educación, pero que también mueve al mundo, y creo que también nos enfrentamos en esta carga, en esta cabeza recargada de la que vos hablás, a una situación que tiene que ver con el miedo, con la paranoia, con esto que se ha desatado a nivel global, que es la infodemia, una cantidad de información insoportable sobre todo lo que está haciendo la pandemia en el mundo. Entonces yo siento que muchas veces tenemos miedo a caer enfermos, o a que se enfermen nuestros seres queridos, o a descubrir que el andamiaje de la civilización es demasiado débil y que después vamos a encontrarnos con una realidad peor a la que estamos viviendo. ¿Qué opinas de esto? Creo que estos son momentos en donde no tenemos que exagerar la posibilidad de prospectiva porque no la tenemos. Entonces que tenemos, creo yo, más allá de que no podemos evitar pensar en el futuro, pero no tenemos tanta posibilidad de pensar con alguna certeza si no sabemos si mañana se suben los números o pasado mañana se bajan los números. Si baja la curva, si sube la curva, si nos va a pasar lo de Chile, si nos va a pasar lo de Brasil. Sí, y entonces es como decir, yo me preguntaba hoy, porque estaba escribiendo un artículo sobre qué quiere decir pensar en la incertidumbre, cuando siempre hemos pensado teniendo en cuenta algunas cosas claras, y vos fíjate que ahora pensar hacia el futuro es muy difícil. Y tratar de pensar que vamos a volver a estar como antes duele mucho porque no sabemos si en realidad va a ser. Entonces, yo la única solución que he encontrado es tratar de hacer lo mejor que pueda cada día, de lo que cada día voy encontrando como el cierto de hoy. El cierto de hoy es que hoy puedo producir este recurso para mis alumnos, para mi vida familiar, para mí mismo. Que hoy me consta los afectos seguros del hoy, es decir, nosotros siempre como seres humanos tenemos esa cosa de atrás y de adelante, lógico, es nuestra gran capacidad temporal, pero si eso produce angustia, no, yo si eso me produce angustia, lo que hago es, hoy, ¿qué voy a hacer? La clase A, B, C, D, el artículo que solo puede tener valor para hoy, bueno, lo produzco para ellos. Bien, y el mínimo lo contengo. Hablábamos con el doctor Miroli en una entrevista que va a salir antes que esta que estamos produciendo ahora, y él nos decía que es tan poco conocido el virus que lo que uno informa, y es legítimo hoy, puede no serlo mañana. Con lo cual no podemos decir, lo que estamos haciendo hoy está bien, está planteado, yo lo puedo decir hoy, pero tal vez cuando salga el programa la curva haya subido exponencialmente y esto que yo estoy diciendo ya haya caducado. ¿Cómo se vive la incertidumbre teniendo en cuenta que muchos estamos sintiendo que vamos a tener que reconfigurar o reinventar incluso nuestros puestos de trabajo? ¿Cómo analizas esto? Yo creo que hay que, pensar en desde que vale también pensar para adentro, es decir, hay algunas poquitas certezas que son mi vida. Es como cuando uno habla de las muertes terribles que todos tenemos adentro. Eso le decía yo a mis alumnos, cuando uno hace el primer momento a posterioridad de una muerte terrible que a uno lo desconfigura totalmente, cuando uno pasa ese momento, la primera impresión que tiene es que todo es irreal. Uno ve las cosas que puede tocar, sentir,
Y la ausencia de la persona más amada para uno o de alguien muy amado hace que todo se vuelva difuso. En verdad no sé cómo hacer. O sea, yo siempre me acuerdo que yo me despertaba después de la muerte de mi marido, tenía que volver a reconstruir en mi cabeza que había muerto, y volvía de todas maneras a poner las 2 tazas de café y todo, y durante varios días le tenía que decir, no puedo poner las 2 tazas de café, porque es decir, la irrealidad de no poner las 2 tazas de café me era más fuerte que esto, ¿no es verdad? Y que la única forma, yo creo que una cosa parecida es la incertidumbre de este momento. Nos hacemos a esto con una inmensa sensación de que es real lo que vivíamos antes y que esto no es real. Bueno, esto es real. Ese es el problema. Esto es real. Ese es el problema. En esta pandemia, esperar lo posible o incluso lo muy improbable nos expone a constantes desilusiones. Es lo que yo siento, que estamos como expuestos sistemáticamente a constantes desilusiones. ¿Cuál sentís vos que son las desilusiones que más nos afectan? Yo creo que nos afectan, todos tenemos construida nuestra propia imagen en vinculación con muchas cosas. Encontrarnos en la impotencia de muchísimas cosas nos afecta, es decir, en la impotencia vincular porque no tenemos presencia, en la impotencia laboral porque no podemos solucionar los problemas económicos de base, y eso que yo tengo trabajo, pero en la impotencia de una sociedad que se está despotentizando laboralmente, entonces ahí sí el futuro no. Tenemos además eso de tener que trabajarnos con el presente cuando no podemos hacer nada. El exceso de información impotentiza nuestra capacidad de asegurarnos de algo, todas estas formas de las noticias falsas, es decir, todas estas sospechas sobre que todo esto es mediático nos quita fuerza, nos quita energía, porque necesitamos creer en algo. Es decir, yo creo que no es tonto, que decir que hay que pensarlo en serio, a lo que significa que seres humanos que están acostumbrados a personas, cosas, rituales de nacimiento, rituales de muerte, rituales de la enfermedad, fiestas y demás, solo se tenga a sí mismo y que su vida cotidiana, tal como era antes, sea, si uno lo mirara legalmente con la legalidad de la cuarentena, su vida cotidiana la tiene que mirar como transgresión. Bueno, exactamente. Es transgresión, ir para ahí es transgresión. Entonces, vivir lo que era cotidiano como una transgresión que hoy no nos es posible, porque sí lo hacemos, es transgresión. Exacto. Para cerrar esta primera parte de la entrevista, ¿podría ser a tu criterio que salgamos de esta pandemia con menos libertades? Es decir, ¿habrá un retroceso en términos de derechos? Yo creo que hay una reconfiguración de lo que es el derecho, porque estamos poniendo en el medio del problema la relación entre lo privado y lo público. Entonces, que la puesta en cuestión de lo privado y lo público, no sé si va a ser retroceso, pero que es como si no le encontramos algún sentido a lo público, solo lo vamos a mirar como limitación. Porque el hecho de que nos quedemos aquí quietos y que algunos lo sientan mucho como retroceso en sus derechos, mi única forma de pensarlo es: estoy afirmando lo público. Si no lo miro ahí, entonces creo que la única forma de pensarlo, incluso para dar debate a las cosas que le tengamos que dar debate, es cómo pensamos lo público y cómo pensamos lo privado en relación a lo. ¿Qué tema es ese tan importante? Bueno, Ruth, te propongo hacer un corte y seguir hablando de lo que nos pasa. COVID-19, la pandemia, una situación que ha cambiado nuestras vidas, nuestros hábitos, la forma en que nos vinculamos con nuestros seres queridos y que nos ha hecho entrar en muchos casos en una suerte de paranoia de la que tenemos que salir. Información oportuna, precisa y pertinente. Eso es lo que necesitamos para poder cuidarnos y salir adelante. Y mucha contención emocional para poder pasar este trance y luego reinventarnos como sociedad. Eso es lo que tenemos que trabajar conjuntamente. Hacemos una pausa y ya volvemos.
las cosas que a mí más me cuestan es procesar el hecho de que todos estamos al mismo tiempo en libertad y bajo una suerte de arresto domiciliario, que algunos cumplimos y otros panchamente incumplen. Entonces, pienso en el sacrificio de tanta gente que ve bajar las persianas de sus negocios y derrumbarse el trabajo de 50 años o 30 años o 25 años de vida, y otra gente que sin ningún problema y sin ningún tipo de autocrítica rompe sistemáticamente con la pauta, con lo que nos está pidiendo el aislamiento. Se encuentra abierta la preinscripción online 2021. Para nivel inicial, salas de 3, 4 y 5 años, nivel primario y nivel secundario. Desde 2021, para alumnas y alumnos, el colegio extiende el proyecto de coeducación a todos los niveles. Preinscripción online, esclavastucumán.edu.ar/preinscripción. Hay algo que nosotros conocemos todos con el nombre de riesgo profesional. ¿Quiénes lo corren? Profesionales de esa profesión. Lamento, y estoy alegre, es una sensación rara decir que Alfredo Mirol y yo no tienen ninguna chance de morir chocando contra un wall rail en Mónaco manejando una Ferrari de Fórmula 1. Ninguna. No es que me encantaría morir, me encantaría manejarla y correr en Fórmula 1 con una Ferrari. Pero un corredor de Fórmula 1 contratado por Ferrari sí le puede pasar. Es su riesgo, el de su profesión. Ahora, muy difícil que un corredor de Fórmula 1 se infecte con un virus atendiendo a un paciente. Cada profesión, cada riesgo.
¿Puede ocurrir un accidente? Sí. ¿Qué es el accidente? Lo imprevisible. Si no, no es accidente, se llama estupidez. Vamos a suponer un corredor de Fórmula 1 que va corriendo a 300 por hora, saludando las tribunas, tomando champán en vez de agua para evitar la deshidratación, y saludando las tribunas así se da un tortazo. Eso no es un accidente, ese es un estúpido. No adoptó los cuidados que tiene que adoptar. Ahora vamos a suponer que de repente, por una falla imprevisible en un metal, se suelte una de las barras de la dirección y se le clave a Ayrton Senna y fallezca. Es un accidente, es imprevisible, puede ocurrir. A mí no se me va a clavar ninguna barra de una Ferrari corriendo en Mónaco, no es mi profesión. ¿Qué opinaríamos si hay un incendio, estamos cercados y de repente llegan los bomberos, abre la puerta a los bomberos y dicen, ah no, ¿y si nos quemamos? Y se van y nos dejan adentro. ¿Qué le diría? ¿Qué opinaría un paciente que está grave, que está enfermo, si llegamos los médicos y decimos, ah no, ¿y si nos infectamos? Y lo dejamos. ¿Qué nos diría? Sin duda lo que merecemos. Si atendemos a nuestro paciente, podemos hacer dos cosas: estupidez o accidente. El accidente es imprevisible. Estoy atendiendo a un paciente con virus, estoy con guantes, lo estoy atendiendo. De repente el paciente dice, hace así, y me clavo la aguja. Bueno, ¿qué va a hacer? Puede ocurrir un accidente, pero es el riesgo profesional. Lo asumimos. No somos héroes. Los héroes son de las guerras. Nosotros salvamos vidas, no matamos a nadie. En una guerra no le preguntamos, usted que está aquí sangrando, ¿es inglés o es argentino para ver si lo atiendo? Los cuerpos médicos en Malvinas atendemos heridos, atienden heridos, no atienden de uno u otro. Para eso están las guerras, están los héroes, llegan los héroes triunfantes, los vítores de las tribunas, ovacionándolos. Ni soñamos, ni queremos ser héroes, aplausos. Nada, bien, gracias, no, nada. Lo que somos es médicos. Y estamos orgullosos de serlo. Pero tenemos que trabajar con cuidado. Y por supuesto, tienen que darnos las normas para que podamos trabajar con cuidado. Sí debemos exigir que nos den las normas, los elementos necesarios que corresponden a la tarea que vamos a hacer. No podemos como médico pedir barbijo N95 si no estamos en la terapia al lado de los pacientes. Pidamos el barbijo quirúrgico, en fin. Si nos cuidamos, nuestro riesgo es solo de un hipotético accidente que no es muy común. Si no nos cuidamos, si hacemos lo que, perdón, me lo digo a mí, no es a nadie, si hacemos estupideces, no podemos echarle la culpa al paciente, ni mucho menos a la sagrada y noble medicina. Cada profesión, cada riesgo. Seguimos en Mapa TV con Ruth Ramasco hablando de los efectos de la pandemia en nuestra sociedad. Ruth, hablábamos de que la pandemia sin duda nos trajo muchísima soledad, la soledad propia, la soledad del aislamiento social preventivo y obligatorio, la soledad de una terapia intensiva, la soledad de un sepelio sin familiares. ¿Y qué otras soledades crees que aparecieron en este escenario? Creo que también han aparecido en todos los que tenemos pertenencias comunitarias, en agrupaciones, organizaciones, iglesias, instituciones, el tener que gestionar nuestra pertenencia desde una distancia que no nos permite, no es un juicio, no nos permite la celebración, no nos permite lo que no es tarea. Digo en las instituciones, porque con los grupos de amistades uno puede pasar a soledad, pero encuentra alguna forma. Pero las instituciones, las iglesias, las organizaciones, todos tenemos un tipo de vida en donde la pertenencia se construye desde muchos lugares. En cambio ahora la pertenencia es, nos reunimos para organizar vía Zoom, compartimos esto y decidimos tal cosa. Entonces una institución se construye de muchos lugares, no los tenemos.
Entonces no es solo decisión, no es solo debate, es café, encuentro, palabras en el pasillo, digo yo con mis colegas. Entonces todo el foco vital que es tan informal, que es tan importante en la construcción de los grupos, de las decisiones, de los negocios, Exacto. todo eso no se está produciendo. Entonces hay que pensarlo, porque así como en el aula se produce una intelectualización, aquí hay una concentración en cosas que siempre se han vivido desde muchos otros lugares. Es también soledad. Porque es también soledad. En la vida nosotros pensamos, qué sé yo, los que formamos vivimos en algún credo. Bueno, no es solo la relación con aquel cosa, es una comunidad viva en la que nos sentimos participar. El hecho de que también tengamos que la responsabilidad con nuestros vínculos familiares, por ejemplo, con nuestros padres grandes, nos exija pensar que puede ser un peligro nuestra cercanía con nuestro padre o madre es aterrador. grande. Es horrible. El tener que decirle a mi mamá, no puedo irte a ver porque puedo ser un peligro yo para vos. O ser portadora sana. Portadora sana de un ser humano que está transitando el último periodo de su vida. Es decir, la soledad que está presente y que la tenemos que pensar, la soledad que está presente en alguien grande que está terminando su vida y que la tiene que hacer gestionando. Soledad, más soledad, más soledad. Más soledad, más con soledad, una televisión que cada noticia que repite es como si fuera un cartero de la muerte. O sea, en cada noticia ellos se encuentran una noticia de muerte. De muerte, y además esa especie de investidura que están recibiendo los adultos mayores, de investidura de que su fragilidad les exige quedarse solos, por favor no se mueva, cuando muchos tienen problemas de desplazamiento, pero antes los vínculos podían venir, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos como casillas de soledades en los distintos lugares. Trabajamos solitariamente, porque yo enseño como parte de un grupo que enseño en cualquier lugar. Converso con los problemas en el pasillo entre que salgo y entro. Entonces ahora el trabajo es una experiencia muy solitaria. Y qué cosa paradójica que los trabajos que tienen alguna posibilidad de realizarse siempre y de estar con otros sean los trabajos de mayor exposición física. O sea, los médicos están acompañados porque todos están expuestos. Es fuerte. Es muy fuerte. Los que toman decisiones, por muy teleconferencia y todo lo que sea, los que están todo el día en la gestión institucional, en la gestión de gobierno, a ver qué tipo de vidas, es decir, el trabajo está consumiéndolo entero. Sí, sí. La verdad que hay soledades muy, muy grandes. Muy grandes. Mucho más grandes de esa que inmediatamente se nos viene a la cabeza cuando hablamos de aislamiento. Una de las cosas que a mí más me cuestan es procesar el hecho de que todos estamos al mismo tiempo en libertad y bajo una suerte de arresto domiciliario, que algunos cumplimos y otros panchamente incumplen. Entonces, pienso en el sacrificio de tanta gente que ve bajar las persianas de sus negocios y derrumbarse el trabajo de 50 años o 30 años o 25 años de vida, y otra gente que sin ningún problema y sin ningún tipo de autocrítica rompe sistemáticamente con la pauta, con lo que nos está pidiendo el aislamiento. Es que en el fondo, lo que yo pienso, veo, el malestar de muchos de nosotros es, no nos terminamos de hacer cargo que estamos trenzados en una misma situación y que un hilo de esa trenza es como si fuera un hilo eléctrico, un cable que conduce, que hace a otro lado, a otro. Es decir, la persona que está aisladísima de sus vínculos más importantes, es decir, los abuelos aislados de los nietos. Por ejemplo, las personas aisladísimas de sus vínculos más importantes, que sin embargo pueden decir, pero ven afuera, que los demás caminan, pasean,
salen, se divierten. Yo he visto el otro día una noticia espantosa de Italia, en una de las primeras, ya permitida la salida y permitida la noche, un gran desborde de jóvenes que toman una parte de la playa para pelear, tomar, golpear, y todos los demás que han estado esperando esos días para un poquito y que después pueden retroceder. Eso es lo mismo que siento aquí, es decir, que es lo que preguntabas vos en el bloque anterior. ¿Cuándo voy a incorporar que hay cosas en donde mi decisión privada, la mía, tiene que ver con lo que afecta a los otros? Mi decisión privadísima, desde toda mi necesidad. Pero yo digo, cualquiera puede transgredir alguna vez, pero hay gente que jamás se ha sujetado al aislamiento. Nunca, jamás. Nunca. Y yo creo que la pandemia de alguna manera nos obligó, porque nos Sí. obligó a pensarnos como colectivo. Sí, Porque está claro que si no hacemos todos lo que hay que hacer, se desborda. Entonces nos obliga a hacer un esfuerzo que no haríamos en una situación normal. Es decir, lo que yo hago puede repercutir directamente en 80 personas por el poder de contagio y de viralidad que tiene COVID, SARS-2, COVID-19. Nos reconocemos inexorablemente conectados y al mismo tiempo nos desconocemos conectados. ¿Por qué esto? ¿Por qué no logramos sentirnos parte y actuar en consecuencia? por una parte creo, porque tenemos una situación previa de desigualdad, ¿no es verdad?, que influye fuertemente. Entonces, las situaciones previas de desigualdad y las situaciones previas de inequidad hace que no nos podamos reconocer partes de muchas maneras. Entonces, que sociedades que tienen menos inequidades pueden encontrar algunas otras formas de decir, y además sociedades que tengan mayor capacidad de construcción de lo social, de reconocimiento en la identidad social, no solamente en la que yo tengo con mi grupo, pueden obrar, pero yo siempre que iba a San Isidro, tengo un amigo sacerdote que vive en La Cava, que es una villa que está metida en un pozo hundido, ¿no es verdad? Y solamente bajar por escaleras, se hunde, se inunda. A ver, nadie que esté ahí viviendo, con el agua servida corriendo, ¿sí? Nadie que viva ahí, que es muy difícil vivir ahí, nadie que viva ahí puede pensar que tiene que defender a todos, porque la experiencia de la propia vulnerabilidad, que es una vulnerabilidad consentida, ¿cómo hacer? Es decir, eso es lo que yo creo, que en las situaciones en las que la inequidad es muy fuerte, armarse como que yo cuido a todos, yo me cuido y te cuido, no, si en realidad desde antes no nos cuidábamos. ¿Qué esperarías de un Estado que nos cuide y que nos haga sentir comunidad y que nos haga sentir colectivo? ¿Qué es lo que deberíamos esperar del Estado? Bueno, yo creo que este tipo de situaciones ha puesto de manifiesto que las decisiones privadas y aisladas no pueden sostener una pandemia de estas características, ¿no es verdad? Es decir, que sí necesitamos protección estatal de miles de maneras, porque implica, es decir, podemos objetar o no objetar distribución de recursos. No tiene nada que ver. Lo que es inobjetable es que necesitamos decisiones de todos, decisiones que solamente pueden mediatizarse por el Estado. Eso es seguro, porque las decisiones que piden protección laboral, ¿sí?, que pueden pelear contra, ¿te acordás el primer tiempo? Todo lo que hay de guardar las mercaderías, es decir, todo lo que hay de necesidad de especular con que me guardo la mercadería para después subir el precio, que me guardo los insumos tecnológicos porque el dólar se va a disparar. Claro, o sea, todo eso, es decir, decisiones sobre la economía, decisiones legales, decisiones de la inmensa cantidad de organización que se necesita en esto, no se lo pueden hacer privadamente. Es decir, por mucho, es imposible. Entonces,
todo lo que podemos pensar a favor o en contra de la intervención estatal, con todas las críticas y las no críticas, yo creo que han puesto de manifiesto que esta situación ha puesto de manifiesto que no es poca cosa la organización sociopolítica de los países. Entonces, que o no jugamos a involucrarnos en las organizaciones sociopolíticas de los respectivos países, o después no tenemos posibilidad de hacerlo, y que las enemistades a muerte son ridículas. Estúpidas. Son estúpidas. Perdón por la palabra, son totalmente estúpidas. Es que no se puede. No se puede, no podemos permitirnos a esta altura del partido estas cuestiones, porque realmente retrasa, es un pensamiento que retrasa absolutamente. ¿Cómo hacemos para manejar el dilema salud-economía, el dilema ético que provoca tomar medidas que tienen que ver con la salud y que destruyen la economía, o flexibilizar para mejorar la economía y perjudicar o abrir la posibilidad que crezca la tasa de contagiados en salud? Yo creo que hay que, no sé, yo quizás no sepa mucho sobre eso, pero yo creo en una cosa. Esto es un problema de cómo resolvemos y gestionamos nuestra vida común, que tiene aristas económicas, aristas sanitarias, aristas de vínculo. Es decir, nuestra vida común. En este momento, nuestra vida común está más directamente golpeada por el problema sanitario y el problema económico. Vamos a enfrentar 1000 otras aristas de nuestra vida común cuando tengamos que ver qué tipo de socializaciones vamos a poder darnos, decir, pero que en este momento, yo supongo que hoy hoy incentivamos más el cuidado de la salud, dentro de un minuto la economía, es decir, ninguna de las dos variables se puede caer. Entonces, en ese mundo inestable que tenemos, hoy tomamos una decisión que no sabemos bien cómo es para la economía, y mañana rectificamos y no sabemos bien cómo es, porque en el fondo el único problema es la vida de todos. Entonces, yo he escuchado a gente decir, pero aquí el problema es la libertad. No, aquí el problema es que vivamos, porque sin vida no hay libertad, creo yo. Exacto, es anterior el problema. No hay libertad, claro. Entonces, sí luchamos la libertad, sí. Por supuesto que, estaba pensando, por supuesto que hay cosas donde uno a veces que dice, tengo que ser libre, no voy a ser esclavo de todo. Sí, pero esto es una cosa más básica, no de los grandes actos de libertad. Esto es una cosa más básica. Mi decisión individual perjudica a otros si yo voy en contra. ¿Qué sé yo? Yo no veo todas las variables y no las puedo ver. Entonces, así como nosotros nos sentimos todos directores técnicos del equipo del seleccionado, cuando en realidad no lo somos, porque no conocemos 1000 variables, aquí también. Ninguno de nosotros sabe todas las variables, ninguno de nosotros en particular conoce las variables totales. Exacto. Entonces, algún acto de confianza pública o un acto en donde yo gestiono de otra manera mis oposiciones, lo necesitamos. Es decir, no puede ser tan virulento. Yo creo que hay que acompañar lo que se vaya decidiendo y confiar plenamente en que quienes tienen a su cargo hoy, sean del color que sea la bandera, las decisiones que tengan que ver con la no propagación de este virus en la Argentina, tienen que ser absolutamente apoyados en lo que vayan decidiendo. Me imagino la logística que implica solamente el hecho de que hayan aumentado las denuncias por violencia, porque la pandemia genera también, el confinamiento genera también roces, y los expedientes se han triplicado y cuatriplicado, y conozco jueces y defensores que están trabajando a destajo para movilizar los apersonamientos y hacer retiro de personas o depósito de personas. ¿Qué otras cuestiones genera el confinamiento cuando es con otros? O sea, el encuentro obligado con alguien que no quiero estar. Yo creo que genera un ascenso y una profundización de la violencia, de los abusos sexuales, que eso es impresionante cómo se produce, de los abusos sexuales, de los autoritarismos larvados en las vidas familiares,
de las distancias interiores a la familia, es decir, yo supongo que esto está destrozando familias diestra y siniestra, porque no tenés el recaudo o la salida de que me voy al trabajo desde la mañana hasta la noche, bueno, doy 2 saludos a la noche y me voy a dormir, es decir, puede estar, a menos que uno lo rectifique de alguna manera, o hay situaciones que ya están quebradas, están produciendo una especie de desnudez de quiénes somos cuando no tenemos trabajo, no tenemos dinero, o no tenemos la identidad de la importancia que nos dan determinados vínculos, ¿sí? ¿Te das cuenta que no podemos decir, me voy de viaje? No. Entonces, si antes mi salida que me extrañen era, un poquito. Que me extrañen, o que yo los descanse de ellos, o que... Una o la otra. Claro, como sea, no tenemos esa salida. Entonces, si no tenemos esa salida, y nosotros construimos nuestra identidad singular por los vínculos y por las acciones que hacemos, tenemos una identidad que es solamente aquí, la de la casa, que puede incluso resultarnos molestos a nosotros mismos y genera un aumento de la violencia familiar porque nos estamos viendo de maneras que no nos veíamos. O sea, yo no sé cómo será para las parejas que no se quieren. Si es difícil, claro. No sé cómo será para las parejas que no se quieren, para las familias que se llevan mal, no sé cómo será. O para aquellas familias que de pronto no tuvieron el vínculo antes, ¿no? Porque muchas veces todo lo social disimula lo que no existe adentro. Sí. Yo siento que todo empieza por casa. Siempre digo que lo que tiene que funcionar bien para que una persona funcione, empieza por casa, por los afectos, por los detalles, por la conexión con experiencias vitales de las más mínimas. Tus botas rojas, el poder plantar una huerta, para mí la vida es sencilla y se define en 4 puntos importantes. Ahora, también hay que pensar que en este momento quien no tiene resuelto esas 4 cuestiones, quien no ha logrado un vínculo bueno con su hijo o con su esposo, tiene un escenario donde todo se sobrecarga y hace cortocircuito. Sí. Y también pensaba en tantos niños que no tienen vínculo con sus padres porque hacen del colegio, de la escuela, un depósito de los chicos y no generan vínculo, y se encuentran ahora con sus niños sin un vínculo, haciéndolos sufrir tal vez ese desamor o esa falta de acompañamiento, o esto que a mí me gusta decir, padre, madre o adulto responsable, una persona que pueda contener y hacer sentir al niño que nada le va a pasar. Y esto nos está faltando en muchas casas y en muchos hogares. Sí. Y está faltando, creo yo, sobre todo, quizás no sea así en Buenos Aires o en otras sociedades, pero en nosotros sí. Nosotros funcionamos mucho con familias nucleares y familias ampliadas. Entonces, la contención de los niños, la contención de todo tipo, funciona en vínculos mucho más grandes que los que están confinados juntos. Entonces, ¿qué le falta a un niño que tiene su imagen de seguridad en la tía, en el abuelo, en los primos? En los primos. ¿Qué le falta? ¿Cómo hacemos con la socialización de los niños a los que no pueden socializar y que después van a tener que aprender a socializar nuevamente? Entonces, yo digo que si nosotros nos da, es decir, no podemos evitar esa pérdida en este momento, pero ¿y qué le pasa a una vida familiar que está absolutamente sobrecargada por el trabajo y la escuela cuando sus padres están trabajando y además tienen la escuela? Entonces, si yo viviera con alguien, yo vivo sentada en un escritorio casi todo el día. Serías la peor compañía. Sería la peor compañía, claro. Porque estarías haciendo 852 clases. Claro, y la otra persona mirándote para sacarte un saludo de buen día. Sí, claro. Y cuando terminarías las clases quisieras quedarte tranquila a escribir. Entonces tendrías otro problema más. Tranquila sin que nadie me esté preguntando nada. Entonces yo digo, la familia tiene una cierta... por supuesto que ahora hay muchos desfasajes, pero la familia, de algún modo, sí tiene tiempos en donde no es trabajo. Pero cuando el trabajo está invadiendo la casa, ya lo estaba invadiendo antes por los grupos de WhatsApp, por todo lo que hay de ingreso, y ya lo invaden muchas profesiones. Pero la invasión ahora es física, cuando está trabajando. Entonces, y los chicos están y los despierto y los visto para sentarlos en el escritorio.
Es tremendo, y les pongo un moño y uniforme para que se saquen la foto con... Sí. Yo creo que lo peor que se puede transmitir a los chicos y lo que más psicotiza a los niños en este momento es tratar de dibujarles normalidad cuando no la hay. Yo detesto los sistemas o las instituciones que se han propuesto hacer como que todo estuviera funcionando de manera perfecta y todo fuera normal. Me parece mucho mejor sincerar, plantear cuáles son las posibilidades, cuál es la realidad y tal vez hablar de un valor, de un miedo, de una emoción y tratar de dictar una clase magistral de matemática en medio de una pandemia. Digo, me parece que estamos necesitando más que tareas, contención afectiva, emocional, acompañamiento y este contacto de sociabilización que vos decías se ha perdido. Hemos hablado de soledad, de economía, de incertidumbre, de cansancio, del basta, del hasta dónde. Tratemos de cerrar el programa con cuál sería la oportunidad que nos da esta pandemia. La oportunidad de pensarnos parte de redescubrirnos como, y cuando todo se acomode, a mí me gusta decir, cuando las costas se tranquilicen y el agua vuelva al mar y nos encontremos con la playa despejada, ¿qué oportunidad vamos a tener de manera de poder enfocarnos y de alguna manera esperanzarnos en la posibilidad de una sociedad mejor a partir de esta experiencia? Tenemos la oportunidad de haber sentido inequidades insoportables. Y de eso de haber sentido lo insoportable, de pensar que tenemos que volvernos artífices de otras justicias. Tenemos la oportunidad porque no hemos podido evitar ver las inequidades insoportables. Tenemos la oportunidad, porque tenemos la oportunidad de que si hemos descubierto de alguna manera a qué cosas nos es imposible renunciar en esto, sacar como toda la maraña y la hojarasca y quedarnos con lo que somos de vínculo, con lo que somos de afecto, con lo que somos de tareas, ¿verdad? Con lo que somos de tareas. Tenemos esa oportunidad, tenemos la oportunidad de reconocer el valor del descanso, de reconocer el valor de las cosas simples, caminar, hacernos cargo de la casa, abrazar a un hijo, a un nieto. Bueno, mi nieto es lo que más me duele a mí, abrazar a un nieto. Tenemos la oportunidad de pensar que una de las cosas más lindas del mundo es llegar a la casa, salir, sacarse los zapatos, no pensar mi cuerpo como una posibilidad de muerte para otro. Es decir, tenemos la oportunidad de redescubrir que una sociedad no se hace solamente desde tareas, sino de cuidados mutuos, o de descubrir. Es decir, yo he vuelto a enamorarme de la educación y siempre he sido un enamorado de la educación. Pero si alguien me dice a qué no ha renunciado en este momento, no he renunciado. Me ha costado volverme a adaptar a la clase, pero no he renunciado a educar, porque es como decir, cuando todo es incierto, sé que esto se hace. Y este es mi eje. Este es mi eje, estudio, no te puedo explicar la cantidad de horas que estudio. Es como decir, así uno critique todo lo que hay de cosas en las que ya no tenemos mil detalles, pero yo cuando estoy en algunos grupos de decisión de algo, ya no miro muchas otras cosas. Ahí sí me hace bien, me centro en que no sé si es amigo, enemigo, qué sé yo. Tenemos que sacar adelante, sacar a flote esto. Bueno, colaboremos con esto, no me importa con quién estoy colaborando, porque estas situaciones son tan duras que lo que importa es sacar adelante. Yo creo que la palabra tal vez sería priorizar, porque vamos a tener la oportunidad de aprender a priorizar. A priorizar y a dejar. Hay cosas que hay que dejarlas. De verdad, es decir, hay cosas que hay que dejarlas pero absolutamente, es un vestido que ya no nos queda. Entonces el vestido importa tanto que pienso, que siento, que digo, no importa que concertemos con otro, importa que los demás sepan qué amo y qué puedo y qué no amo y qué no puedo. Importa que los demás sepan que yo los quiero.
qué sé yo, importa esas cosas que antes molestaban. Cuidar a un padre anciano es un lujo. Poder darle una vejez, unos gustos, es un lujo, no una carga. Bueno, entonces, bueno, esas cosas creo yo, así. Tenemos que... Bueno, muchísimas gracias por tu presencia. Yo creo que estamos más cerca de que esto, espero que estemos más cerca de que esto se normalice, de que recuperemos nuestra sociedad tal como la teníamos, pero sé en lo profundo que nada va a ser igual y que va a haber que reconstruir y reinventar roles y puestos de trabajo, lugares en la sociedad, formas, usos. Sobre todo el sentimiento de un ser colectivo que piense que todo lo que uno hace impacta en el otro indefectiblemente. Esto ha desnudado que nuestras decisiones impactan en los demás y no podemos corrernos, no podemos mirar hacia otro lado y hacer de cuenta que nada ha pasado. Así que te agradezco enormemente tu presencia en nuestro programa, como siempre, tan dispuesta a charlar. Te vamos a convocar nuevamente para seguir charlando si nos haces un lugarcito entre tus clases, porque siempre es un placer poder escuchar tus conceptos de tu expertise, que es la educación, y tu mirada acerca de la vida, que es tan, pero tan profunda y tan completa. Muchas gracias. Gracias por la... Muchas gracias. Con ustedes, televidentes de Mapa TV, nos encontramos la próxima semana. Hasta entonces.